Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor y Salvador de tu alma y de la mía también. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Salve, Padre Pedro Núñez, y bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos a una persona de Puerto Rico que está en línea esperando. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, Padrecito. Qué alegría poder escucharle. Igualmente. Un saludo desde Puerto Rico. Pues un abrazo para ustedes y con el favor de Dios, creo que a final de año voy a estar por allá en Puerto Rico. Así que ahí les estaré diciendo dónde voy a estar. Pero adelante con su pregunta, por favor. Bienvenida. Sí, muy amable. Nada, quería preguntarle, porque es que una amiga se acercó a mí esta tarde y me preguntó o me dijo que Jesús también había dudado. Y yo decía, pero si Jesús es perfecto, pero ella me dijo, no, pero en la cruz él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no supe cómo responderle y me puse en oración. Yo dije, Señor, dame palabra para después responderle. Y esto es un milagro que usted me está atendiendo hoy aquí con esta pregunta. Pues Dios responde, así es. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Tenemos que tener conciencia de que en Jesús hay dos naturalezas. Jesús es completa y totalmente divino, es decir, Jesús es Dios, y Jesús también es hombre. Y como hombre, Él padece, Él tiene sufrimientos, Él tiene momentos de tentación, porque fue tentado, momentos de debilidad. Jesús se hace pecado, dice la palabra de Dios, pero no peca. Es decir, se hace uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Se identifica con nuestras necesidades, con nuestros problemas. Y yo imagino que Jesús como hombre en el momento, no solamente de su flagelación, de las espinas horrorosas que le pusieron en la cabeza, que tiene que haber tenido un dolor de cabeza, pero horroroso, y de ojos también, los escopitajos, los golpes, pero sobre todo la falta de amor, el despotismo, la soberbia de aquellos que estaban juzgando al único santo y justo y puro que es Dios. En su naturaleza humana, Él tiene que haber dicho, ¿dónde estás, Padre? ¿No te has preguntado eso alguna vez tú, hermana? En tu momento de dolor, en tu momento de soledad, de vacío, en ese momento en que sientes como que el mundo se te está viniendo encima y como que, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Jesús en su naturaleza humana clama al Padre. Y qué fabuloso que tú y yo nos podemos identificar con ese Jesús que padece, con ese Jesús que también le grita a su Padre, Señor, ¿dónde estás? En este momento que yo más necesito de ti. Pero una cosa maravillosa, que aún en su más terrible dolor, en su más horrorosa tribulación, ¿qué es lo que hace Jesús inmediatamente después de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre, en tus manos, ¿qué más? Encomiendo mi espíritu. Es decir, pone su confianza, como ser humano, pone su confianza en Dios. Qué tremenda lección. Si tú en tu momento de vacío, de soledad, de dolor, pudieras hacer lo mismo. ¿Sabes una cosa? Sí lo puedes hacer. Porque si Dios contigo, tú todo lo puedes en el que te fortalece. Jesús es el camino al Padre. Pero Jesús no solamente es un camino ficticio así que nos lleva al Padre. No, Jesús nos enseña a través de su ejemplo, de su estilo de vida. Con sus palabras, pero más aún con sus hechos. Que aprendiendo de Jesús podamos caminar en el camino de la vida, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el mismo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Así que a caminar en el camino de Cristo y a vivir como Cristo, siguiendo su ejemplo y su testimonio de vida. Amén. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué quiere decir la frase, el que no trabaje, que no coma? Un familiar no trabaja por pereza, pues está muy bien de salud. Aunque su mamá lo regaña, él dice que no le gusta trabajar. Tiene 40 años, hijos grandes y no responde por nadie. ¿Esta frase de la Biblia es literal? ¿Que no coma?
¿O a qué se refiere? Daniela de Colombia. Daniela, están creando un monstruo. Es decir, hasta cierto punto es culpa de ustedes porque están permitiendo que una persona de 40 años que puede contribuir al hogar, a la familia y puede dar un mejor ejemplo a sus hijos, pues no lo está haciendo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y lo que dice San Pablo, pues tiene razón. Dice, pues él habla acerca de que ellos no están ahí como que pegados, ¿no? Como parásitos, sino que están ahí trabajando día y noche, dice San Pablo. Y versículo 10, la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos, puedes leer desde el 7 en adelante, pero para resumir un poco yo voy a leer desde el 10 en adelante. Dice, además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente que el que no quería trabajar, que tampoco comiera. El que no quería trabajar, que tampoco comiera. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada. ¿Se parece eso a alguien que tú conoces? Bueno, dice, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo está hablando de una forma muy clara cuando nos dice que tenemos que ganarnos el pan de cada día. Para algunas personas el trabajo es algo tedioso, es algo que no es parte de la vida diaria. Había una canción de República Dominicana, no sé si se acuerdan, un estilo merengue que decía, el trabajo para mí es un enemigo, ¿sí? Pero sin embargo, porque Dios lo hizo como un castigo, decía, ¿no? Pero sin embargo, el trabajo edifica, el trabajo ennoblece no solamente al ser humano, pero el trabajo edifica, ennoblece también a otras personas, porque lo que yo hago, bien hecho, no solamente me beneficia a mí, pero beneficia a la sociedad en que vivo. Entonces, si San Pablo dice, el que no trabaja, el que no come, yo te exhorto, te invito para que no seas alcahuete y para que no le des de comer a tu pariente, a ver cómo reacciona. Yo creo que no le va a gustar, ¿verdad? Entonces sería un momento adecuado para una buena enseñanza, una buena catequesis y decirle lo que dijo San Pablo. Y que todos tenemos que contribuir en alguna forma por el bienestar y para el bienestar del hogar, de la familia, porque si no, pues entonces la familia está coja. Y todos necesitamos de todo y todos necesitamos contribuir para el bien común. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, trabajo con niños con necesidades especiales en el lenguaje y comunicación, por lo que los visito en sus casas. Uno de ellos tenía un apartamento muy sucio y unos altares dedicados por sus padres a la Santa Muerte. Lo comenté con mi párroco y me dijo que debía decirles a ellos que eso no era cristiano. Mi jefe no está de acuerdo con eso, pues nos podrían denunciar por acoso. Deme su opinión, por favor, sobre qué hacer con esto. Francisco Cifuentes. Francisco, lo que tú hiciste fue correcto, es decir, decirle a tu maestro espiritual, tu director espiritual, tu párroco, lo que estaba ocurriendo en este hogar, en esta casa. Por otra parte, tu jefe tiene toda razón al decirte que tú no te puedes inmiscuir en las creencias de cada cual, porque tú estás trabajando, imagino yo, que para el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, a ti te puede afectar el estar diciendo a las personas, no puede usted adorar la Santa Muerte, no puede usted tener estas cosas en su casa. Es decir, porque eso realmente desde el punto de vista de trabajador del gobierno, a ti no te incumben como persona cristiana, como seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer en esta situación? Lo que hiciste, decirle a tu párroco, a tu sacerdote, mire, esto está pasando en este hogar. Ahora, si le puedes decir a tu jefe, el lugar es sucio, el lugar es inadecuado para que estos niños crezcan debidamente y por lo tanto tal vez el gobierno pueda tomar ciertas medidas para que haya más limpieza, más orden en el hogar. Desde el punto de vista espiritual, es el sacerdote quien tiene que obrar ya con conocimiento de causa. Si él realmente es el
líder espiritual de la comunidad, y él tiene que preocuparse por las ovejas que han sido encomendadas a él. Entonces, o bien él tiene que visitar esa casa, y tú le podrías decir, mire, yo quiero trabajar con usted, yo le puedo a usted dar nombres y direcciones de personas que yo visito en su parroquia, con el fin de que usted los visite o que usted forme un grupo de laicos que bien formados puedan hacer una especie de censo en la comunidad y al mismo tiempo, pues en el nombre de la comunidad, prestar su ayuda, ofrecerse en cualquier necesidad que puedan tener las personas que pertenecen a esta parroquia. Es decir, si hacen eso, pues entonces están trabajando juntos y pueden ayudar a las personas necesitadas. Pero como te dijo tu jefe, no te puedes meter en la vida espiritual de las personas que tú visitas, porque al fin y al cabo tu propósito es ayudar a las criaturas a desarrollar sus habilidades intelectuales, y eso es básicamente tu labor. Trabaja con el párroco, pero que sea él con un grupo de personas que vayan a visitar a las personas necesitadas, y vas a ver cómo Dios hace cosas lindas a través tuyo y a través del párroco también. Tenemos en estos momentos vía teléfono a Armando desde la ciudad de Juárez. Armando, ¿me escuchas? Por supuesto, Padre Núñez. El Señor te bendice, Armando. Bienvenido. Adelante, por favor. Igualmente. ¿Sabe que yo escuché en el libro de Isaías que dice que al Mesías le pusieran por nombre Manuel, sí, que significa Dios con nosotros? Exacto. Entonces estaba escuchando también la anunciación en el Evangelio de San Lucas, donde dice que el ángel le dice a María que le ponga al niño por nombre Jesús. Jesús. Entonces mi duda es, o sea, ¿Jesús significa lo mismo que Manuel no. o por qué es la diferencia? Muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Emanuel es el nombre que Isaías da a ese que es el ungido de Dios, que es el Mesías, o como se diría en griego, el Cristo. ¿Por qué? Porque quieren entender que Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios ausente de nuestros problemas y necesidades, sino que Dios es un Dios cercano. Emanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros, que realmente es también el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros, y apropiadamente pues esa es su misión aquí en la tierra. Jesús también, la palabra Jesús significa Dios salva. Entonces, no solamente es el Dios que está cercano, que está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo, Armando, pero es el Dios que te salva, el Dios que te ama tanto, que no te quiere ver en la miseria de tu pecado, de tu decepción, de tu desilusión, de tu falta de fe, sino que te viene a levantar de esa miseria para hacer de ti una criatura nueva. Lo que el padre del hijo pródigo hace con su hijo, no lo deja en el suelo. Cuando el hijo viene arrepentido, ¿qué es lo que hace el papá? Lo levanta, ¿verdad?, de su miseria y le devuelve la dignidad que había perdido al alejarse de la casa del padre. ¿Y cómo le devuelve la dignidad? Poniéndole un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Como diciéndole, hijo, tú estabas perdido, pero has sido encontrado. Tú estabas muerto, pero has regresado a la vida. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800